Juan capítulo 10, versículos 7 al 10. El mensaje yo lo he titulado, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Sabe quién es esa conocida frase, no es cierto? Vamos a leer. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Inclinemos nuestro rostro, oremos. Queremos darle las gracias por su maravillosa palabra. Gracias porque ella nos da vida a todos nosotros. Gracias porque ella transforma el alma y ella es el ancla de nuestra vida. Porque en estos tiempos peligrosos en que vivimos, Señor, en que somos azotados por todo tipo de pensamientos, si no fuera por usted, nosotros estaríamos en una terrible confusión. Mas usted nos ofrece la guía, usted nos ofrece el camino seguro, aquel que nunca va a fallar. Gracias por iluminarnos con su palabra, gracias por hablar a nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y es que, hermano, vivimos en un tiempo de caos, ¿sí o no? Vivimos en un tiempo de caos, ¿por qué? Porque tenemos 1001 voces que nos hablan sobre un mismo tema de todas las formas posibles. Plantéese el tema que usted quiera pensar, lo que usted quiera, y va a encontrar que en esta sociedad unos están a favor de eso y otros en contra. Que por ejemplo ahorita estamos teniendo el asunto del aborto. Y nos ponemos de repente a investigar y escuchamos a unos que dicen que es derecho de la mujer, que ella tiene el derecho para decidir si quiere o no quiere tener un hijo, que eso forma parte de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado escuchamos voces que nos dicen no, porque es una criatura, es un ser independiente desde el momento en que ha sido concebido, es un ser independiente a la madre. No forma parte de un órgano de la madre, sino que es un ser independiente a la madre. Por tanto, no se le puede quitar la vida sin considerarse asesinato. Y la pregunta que nosotros nos ponemos y nos decimos es, ¿y a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? Me pongo a pensar, por ejemplo, en temas bíblicos. Y el mundo me dice una cosa y en la iglesia me dicen otra cosa. Y lo curioso es que incluso dentro de nosotros la iglesia, hay iglesias que sobre un punto de vista tienen una concepción y otras iglesias que tienen una concepción completamente opuesta. Y uno diría, pero si todos son iglesia, ¿no deberían pensar todos igual? ¿No deberían creer todo lo mismo? Y nosotros nos encontramos como en este huracán, llamémoslo así, de ideas, de pensamientos, donde todo es confusión, donde no sabemos qué camino tomar. Pues hago esto, le hago caso a este, le hago caso al otro. ¿A quién le hago caso? Y ahí llega nuestra pregunta. ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarnos? No es el Chapulín Colorado, es Jesús. En medio de este caos de ideas, de pensamientos, de filosofías, donde algunos dicen que no hay verdad, otros dicen que ellos tienen la verdad, nosotros tenemos que llegar a una conclusión, que es la que hemos puesto en el rótulo que tengo aquí a la espalda. ¿Sabe cuál es la conclusión que nosotros debemos llegar? Que Jesús es la única verdad. Que es Jesús el que va marcando nuestra vida. Él es el filtro
¿Usted sabe para lo que sirve un filtro? Cuando usted, por ejemplo, quiere colar agua, ¿no es cierto? Lo pone ahí en el filtro y el agua pasa a través del filtro. Pero el filtro retiene todo aquello que no sirve para nosotros en el agua. Retiene los elementos, no sé, aquellas cosas que son contaminantes en el agua, de tal manera que si yo paso agua por filtro, tengo la seguridad que sí me la puedo tomar. Pero si no la paso por el filtro, puedo sufrir muchísimo. Jesús es nuestro filtro. Y hoy lo vamos a estar estudiando porque Jesús, en el pasaje que hemos leído, ¿con qué se compara él? ¿Con qué? Con la puerta. Una puerta en cierta manera es un filtro. La puerta de su casa filtra quiénes son los que pueden pasar y quiénes no. Si es usted, sí lo va a dejar pasar. Usted tiene la llave de la puerta. Si es el choro, no lo deja pasar. ¿Me dejo entender? Es un filtro la puerta. Y vamos a estar estudiando porque Jesús se dice a sí mismo: yo soy la puerta. Para recordar el contexto rápidamente, recordemos que venimos desde la curación del hombre ciego de nacimiento en el capítulo 9, donde fue expulsado por los de la sinagoga. Jesús se lo encontró, se presentó delante de él y este hombre terminó postrado a sus pies. Los fariseos no soportaron lo que Jesús le dijo a este hombre, no soportó que los dijera ciegos, y Jesús comenzó a hablarles, y lo vimos la semana pasada, sobre que él era el pastor, ¿no es cierto? Que el pastor es el que pasa a través de la puerta de las ovejas, pero los que no pasan a través de la puerta, ¿quiénes son? Los ladrones y los salteadores. Ellos no pasan por la puerta. La puerta es el modo legal de entrar al redil donde están las ovejas. Pero los ladrones, para entrar al redil, ¿por dónde se van? Dice que se brincan el muro, suben por otra parte. Entonces, hermanos, ahora Jesús, en el ejemplo que vimos la semana pasada, él tomó dos analogías. Él dijo que él era la puerta y que él era el pastor. Hoy vamos a ampliar la analogía de la puerta, como lo hizo el Señor Jesús, y la próxima semana vamos a ampliar la analogía de que Él es el buen pastor. La puerta es pasiva, porque la puerta no se mueve, ¿sí o no? ¿Cuántas puertas usted ve caminando por ahí? No hay muchas. La puerta es pasiva, el pastor es activo. Hoy vamos a ver cómo Jesús nos cuida de una manera pasiva. Y luego la próxima semana vamos a ver cómo Jesús nos cuida de una manera activa. Pero cuando decimos que Jesús es la puerta, es por eso, porque Él filtra toda enseñanza que debe llegar a nosotros. Él es el ancla en la cual nuestra vida se tiene que afirmar. Por ejemplo, Pablo le dijo a la iglesia que no fuéramos como niños que son llevados por todo viento de doctrina. Imagínense un barquito en el mar que se lo lleva el viento. ¿Qué necesita para evitar salir a la deriva? Un ancla. Y así vemos cristianos el día de hoy, que les llega alguien y les dice algo, se lo creen. Llega otro y le dice otra cosa, se lo creen. Y vienen con una mezcolanza de doctrinas, porque fulano me dijo que qué sé yo, que en el cielo Dios va a perdonar a todos, incluso a los del infierno, y los va a sacar y se los va a llevar. Y se lo creyó. Y el otro me dijo que en esta tierra Dios me quiere dar las riquezas y es obligación de Dios que yo en este mundo sea rico. Por eso le tengo que exigir a Dios que cumpla lo que prometió. Y se lo cree. Para que nosotros no seamos llevados por esas falsas doctrinas, necesitamos un ancla, necesitamos un filtro. Y ese filtro, esa ancla, esa puerta se llama Jesús. El salmista en el Salmo 121:8 dijo: Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y es que ese es el maravilloso amor de Dios por nosotros, que no caminamos solos en este mundo, que el Señor nos está acompañando porque Él es el primer interesado en que sus ovejas
no se le pierdan. Él es el buen pastor. Entonces, cuando decimos que Jesús es la puerta, a través de la puerta se pueden hacer dos cosas. A través de la puerta puedes entrar a un sitio, o lo segundo, salir de un sitio. ¿Sí o no? Esto es lo que vamos a estar estudiando hoy. Cómo a través de Jesús se filtran las cosas que nos entran y cómo a través de Jesús nosotros tenemos que filtrar cuando queremos nosotros salir. ¿Salir a qué? ¿Entrar a qué? Llamémoslo así, a conocer. Jesús es el filtro que protege nuestra entrada cuando a través de Él filtramos a nuestros maestros, a los que nos vienen a enseñar. Y Jesús es el filtro cuando nosotros salimos a aprender, vamos buscando el aprendizaje. Por ejemplo, cuando salimos y recibimos un curso, tan sencillo, cuando abrimos el periódico y leemos, cuando agarramos un libro para estudiar, cuando es nuestro deseo aprender sobre un tema, ¿quién tiene que filtrar eso? Jesús. ¿Ok? Así que vamos a ver a Jesús como nuestra protección en la entrada y nuestra protección en la salida. Amén. Versículo del 7 al 8. Jesús protege nuestra entrada. Leemos, dice así el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Primera escena. Está el redil. ¿Quiénes están dentro del redil? Las ovejas. Hay algo, y ahí afuera del redil hay personas. Hay unos que vienen antes, que vienen durante la noche, porque el pastor se presentaba a primera hora de la mañana. Antes de que llegara el pastor, en la noche, ¿quiénes son los que llegan? Los ladrones y los salteadores. Ellos están fuera del redil. Luego, horas después, también va a llegar el pastor, que inicialmente también está fuera del redil. Entre el pastor, los ladrones y el rebaño, ¿qué es lo único que se interpone? La puerta. La puerta es lo que está entre ellos. Y la puerta es lo que va a servir para filtrar a los que pretenden entrar al redil. Los verdaderos pastores, el verdadero pastor, puede entrar por la puerta. A él no se le va a poner ningún tipo de objeción, porque él es el verdadero pastor. Pero si los falsos, si los ladrones quieren entrar, ¿qué les va a pasar? No pueden entrar a través de la puerta. Por eso es que Jesús nos dijo que lo que buscan hacer es brincarse por otro sitio. Pero aunque se brinquen por otro sitio, ya se facilita la labor de las ovejas. Ahora imagínese las ovejas, usted póngase en el papel de una oveja en un redil. Usted está ahí dormidita, tranquilita, feliz de la vida. Y de repente abre sus ojos y ve una persona brincándose el muro. Ya el solo hecho que se esté brincando el muro, ya usted como oveja se le tienen que parar así las antenitas de vinil, como para seguir con el tema del Chapulín Colorado. Se le tienen que parar así la luz de alerta. Y usted dice, si este se brincó el muro, significa por ende que él no es el pastor. Por eso es que dice el versículo 7, que los que vinieron antes de Jesús son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. ¿Por qué? Porque lo ven que se está trepando sobre el muro. Jesús es la puerta. Y cuando decimos que Jesús es la puerta, significa que todos los que quieren entrar legalmente al rebaño de Dios, ¿quién es el rebaño de Dios? Nosotros. Todo aquel que quiere entrar al rebaño de Dios tiene
que estar en concordancia con la puerta. Tiene que estar en concordancia con la enseñanza de Jesús, con su doctrina y con su persona. Jesús es la puerta, incluye esas dos cosas: doctrina y persona. Doctrina es su enseñanza. ¿Qué nos está enseñando? ¿Cómo fue la enseñanza de Jesús? Póngase a pensar. Y lo segundo, su persona, su carácter. ¿Cómo se comporta esa persona? Porque yo no puedo tener una persona que vive en santidad y me trae mala doctrina. Algo no está bien ahí. Así eran o una persona que me trae buena doctrina y camina sin santidad. Por ejemplo, los fariseos, su conducta y sus palabras ¿concordaban? No, esa fue la crítica de Jesús. Jesús les decía: ustedes son unos hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía. A la gente le decía: hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan como ellos hacen. Porque las acciones de los fariseos y sus palabras no concordaban. Ellos enseñaban a obedecer a Dios, pero los primeros que desobedecían eran ellos. La palabra y la conducta, la doctrina y la conducta van de la mano. Y en nuestro Señor Jesús, Él es aprobado en eso. ¿Él trajo buena enseñanza o falsa enseñanza? Toda su enseñanza está de acuerdo al Antiguo Testamento. ¿Y su conducta? ¿Qué podemos decir de su conducta? Como ninguna otra en este planeta. El único hombre que podemos decir que estuvo en categoría hombre o que está en categoría hombre y que nunca pecó. Y si esa es la puerta, y Jesús es la puerta, y los pastores que quieren venir a mí a enseñarme, aquellos que van a cuidar de mí, yo tengo que en primer lugar cuidar que ese que me viene a enseñar, su palabra y su conducta estén caminando en armonía. No significa que nunca va a fallar, pero significa que es una persona que está luchando y está creciendo en el carácter cristiano. ¿Me dejo entender hasta ahí, hermano? Esto es muy importante y lo vemos en la Biblia. Si por favor me acompaña rápidamente a Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Deuteronomio 13, versículo 1. El Señor ya se los había advertido al pueblo. (13:1) El Señor les dijo: cuando se levantare en medio de ti profeta, uno que trae el mensaje de Dios, uno que te viene a hablar de parte de Dios, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, vea lo que te dice. Él te dice, por ejemplo, que ese muerto se va a resucitar. ¿Y qué pasó? Sí se resucitó. Cualquiera de nosotros diría, entonces significa que es un verdadero profeta. No, siga leyendo, vea lo que dice. Y versículo 2, si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vea lo que te enseña, ya te mostró su obra parece buena, pero ahora vamos a la palabra. Vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle. Su doctrina, ¿cómo está? Aquí está errada. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el mandamiento. Vea lo que dice el Señor: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Significa que un falso maestro
En este caso, ¿cómo se identificó? Por sus obras parecía muy bueno, pero se identificó por su doctrina. No lo pasó por la puerta. No estaba de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado en la Biblia. Hay un escrito que alguna vez se los he mencionado que se llama la Didaqué o Didaché, que es un documento que al parecer data del primer siglo después de Cristo. Parece que fue la enseñanza de los primeros de los apóstoles. No está en la Biblia, pero es un documento que se ha encontrado después y que dentro de las cosas que vemos se muestra cómo vivían los primeros cristianos. Y les he traído un extracto para que puedan ver que ellos, la iglesia del primer siglo, también utilizaba a Jesús como puerta para filtrar a los verdaderos o falsos maestros. Preste atención a lo que le voy a leer. Le voy a leer la Didaqué, capítulo 11, serían versos del 1, 2 y 8. Dice así: quien quiera entonces que venga y te enseñe todas las cosas que se han dicho antes, recíbelo. Hasta ahí estamos hablando de enseñanza correcta, ¿cierto? Pero si el mismo maestro, extraviando, os enseña otra doctrina para vuestra disgregación, o sea, para que te termines separando de Dios, no le prestaréis oído. En cambio, si os enseña para aumentar vuestra justicia y conocimiento del Señor, recibidle como al mismo Señor. ¿Cuál fue en ese primer caso? Si nos viene con una falsa doctrina, ¿qué hay que hacer? Y si nos viene con una doctrina correcta, no solamente recibirlo como al Señor. El verso 8 dice así, ponga atención: con todo, no todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene el modo de vida del Señor. En efecto, por el modo de vida se distinguirá entre un verdadero profeta del falso. ¿En qué se va a distinguir el verdadero profeta del falso? En su modo de vivir. Los que no se conforman a la puerta, los que lo vemos que traen o una doctrina errada o viven de manera desordenada, no son pastores que tengamos que recibir para cuidar de nosotros. La Biblia los cataloga como ladrones y como salteadores, cuyo objetivo, nos dice el versículo 10, que el ladrón no vino sino ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. A todos aquellos, hermanos, que les gusta escuchar prédicas, no está mal que escuchemos prédicas, pero no estemos siendo lo suficientemente cuidadosos para filtrar las enseñanzas, estamos en un riesgo real. Porque el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Matar, robar, ¿quién? Primero que todo, ¿quién es el ladrón? El falso maestro. ¿Y a quién cree que va a robar, matar y destruir? A la oveja. La quiere robar del redil, la quiere matar para comérsela y destruir su vida. Vemos, hermanos, que aquí se ve reflejadas las intenciones egoístas de los falsos maestros. Tenemos la seguridad de que tenemos una puerta. El Señor nos ha puesto esa puerta. Esa puerta nos mantiene seguros. Pero al mismo tiempo el Señor nos advierte y nos dice: por la puerta ningún falso maestro va a pasar, ningún ladrón va a pasar. Pero sí se puede llegar a pasar ¿por dónde? Brincándose el muro. No significa que el hecho que estemos en una iglesia ya tenemos que deponer todas las defensas y decir: todo el que me viene a hablar por parte de Dios. Porque puede ser que no se metió por la puerta, eso Dios lo garantiza, no viene por la puerta. Pero sí puede estarse brincando el muro.
Y hermano, a mí lo que me llama la atención, vuelvo a leer el versículo 8. Vea cómo me dice que la oveja se comporta delante del falso pastor. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero las ovejas no les, ahí está, ¿no es cierto? No les oyeron. ¿Qué uno escucha? ¿Qué escucharon las ovejas? Vea que no dice, las ovejas lo reconocieron y vieron que no era. No son por los ojos que las ovejas funcionan, ya lo hemos hablado la semana pasada. Las ovejas de ojos son muy malas. Las ovejas lo que tienen es el oído. Significa que este ladrón no vino a cargar y llevárselas, vino a engañarlas. Ovejita, ovejita, vamos, sal conmigo, vamos, yo te llevo, vamos. Trata de engatusarla a una oveja, a un gato, bueno, no sé. Trata de engatusarla o embejuzarla a través del oír. Pero la diferencia es que la oveja no le hizo caso. ¿Por qué no le hizo caso a la oveja? Porque en el versículo 4, léalo más arriba, dice, y cuando la saca afuera, hablando del buen pastor, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Ellas conocen la voz de su pastor. Hermano, la oveja es experta o debería ser experta en la voz de su pastor. No necesariamente la oveja va a llegar a conocer todas las voces de los falsos pastores, pero mientras que conozca a la perfección la voz del verdadero pastor, los falsos pastores los va a poder detectar fácilmente. En nuestro curso de vida nueva en Cristo lo narra con este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han visto un billete falso? ¿A cuántos nos han pasado un billete falso? Ojo, está mal si ese billete falso usted lo pasa en otro lado. Porque eso es venganza. Eso es seguir apoyando la estafa. Si usted le pasara un billete falso y usted se dio cuenta, caballero, rómpalo. Rómpalo. Porque si no, usted, que el hecho que se le hayan pecado en contra suya lo capacita usted para pecar contra otro, es injusto. Es injusto. Bueno, ya. Ahora, ¿cuántos billetes falsos, cuántos productores de billetes falsos existen acá en Lima? A cada rato vemos que agarran bandas y bandas y bandas, ¿no es cierto? Imagínense que para que nosotros detectáramos los billetes falsos, nos tuvieran que traer una muestra de cada billete falso para reconocerlo. Nunca acabaríamos. La mejor forma de reconocer un billete falso no es ir y conocer los falsos. La mejor forma de conocer un billete falso es que tú agarres uno verdadero y lo estudies, lo huelas, no te puedo decir que te lo metas a la boca, pero sí que lo sientas la textura, cómo se mueve, todo, veas en su color, cómo hace. En la medida que usted conozca el verdadero, no lo van a engañar con el falso. Las ovejas, para reconocer la voz de los falsos pastores, no tienen que concentrarse en los falsos pastores. No le estoy diciendo que vaya a YouTube y comience a buscar falsos pastores prédicas. Lo que le estoy pidiendo es que usted vaya al verdadero pastor, que se ponga a estudiar la voz del verdadero pastor. Hermano, en la medida que usted estudia la palabra de Dios, usted está tomando discernimiento para evitar ser confundido. Pero esa es la responsabilidad de la oveja. El Señor, para proteger las ovejas, puso la puerta. Pero es la responsabilidad de las ovejas discernir los falsos pastores en base a su oído. Es como esto, hermano. Cuando uno visita una cárcel, un manicomio, por ejemplo, usualmente le ponen sellos a uno. ¿Usted ha visto eso? ¿Sí? En lugares así muy estrictos, por ejemplo, imagínense que estamos fuéramos a un manicomio
usted va sanito, usted no va a internarse, usted va a visitar a alguien. Pero para que lo identifiquen, que usted vino de afuera y pasó por la puerta y que no es un loco de los de adentro, ¿qué le ponen? En la puerta te sellan. En la puerta te ponen la marca que te dicen que tú no eres un loco. Pues nosotros tenemos que buscar las marcas de los que pasaron por la puerta verdadera cuando alguien nos viene a enseñar. Porque si no es un loco hablándonos, si no es un loco que nos está hablando. Hermanos, significa que el mejor filtro y el único filtro, vea que Jesús no dice yo soy una puerta. No, Jesús dice yo soy la puerta. Por eso nosotros decimos Jesús, única verdad. La puerta, no existe otra más. El filtro para que nosotros pasemos a todo maestro que llega a nosotros es Jesús. Todo el que no habla, el que su doctrina no concuerda con la de Cristo, o todo el que su estilo de vida no concuerda con el de Cristo, significa que no pasó por la puerta. Significa que se ha brincado la pared. Y significa que es un falso maestro. Y por tanto nosotros tenemos que cerrar nuestros oídos. Significa, hermanos, que nosotros debemos volvernos expertos en la palabra de Dios. Nosotros antes, hermano, el cristiano era conocido por ser el hombre del libro. ¿De cuál libro? De la Biblia. Nos conocían así en la antigüedad. Éramos las personas del libro. Hoy en día tenemos cristianos que ese libro tiene 10 años de comprado y hay páginas que nunca han visto la luz. Somos cristianos que prioridad, sí, trabajo, Facebook y amigos, y la palabra de Dios allá. Y luego cuando nos vienen a contar un amigo de otra iglesia o de alguien de la calle nos dice algo, ay pastor, pero me han dicho que ovejas sin discernimiento alguno. ¿Sabe qué también muestra esto, hermano? Que es la forma como nosotros vamos a proteger a nuestros hijos. No solamente nos protegemos nosotros aprendiendo la palabra de Dios. Si le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, les estamos dando herramientas a ellos para que se protejan. En el colegio, hermano, en los próximos 15 años vamos a tener, y no es por profecía, es viendo lo que se está planteando en la realidad, en los próximos 15 años se va a venir un cambio radical en la definición de, por ejemplo, lo que es el matrimonio, lo que es la familia, donde nuestros hijos ya van a crecer pensando que es normal papi con papi, mami con mami. Ya, como hoy en día ya ven que es normal mamás solteras. Ya se ve normal. Y hermano, nuestros hijos están en un peligro porque sus profesores, usted no los conoce. Y ellos son los que están ahí con ese profesor 8 horas o 4 horas, no sé cuánto pasará su hijo al día. Y si usted no le capacita para discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, tu hijo le va a decir amén a todo. Le va a decir que sí a todo. Cuando Jesús ya nos dejó la puerta, pero tú no estás usándola. Si hay un filtro, úsalo. Hermano, en el cristianismo, el que sale engañado no es por falta de cuidado del buen pastor. En el cristianismo, el que sale engañado es por negligencia personal. En segundo lugar, vamos a ver cómo Jesús no solamente guarda nuestra entrada y la entrada a nuestra enseñanza, llamémoslo así, sino que también va a guardar nuestra salida. Versículos 9 y 10 dice: yo soy la puerta.
El que entrare por mí, el que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la primera escena eran las ovejitas adentro del redil y el hombre queriendo entrar al redil, ¿cierto? En esta segunda escena tenemos a las ovejas dentro del redil, pero están por salir. ¿Necesitan alimentarse o no? Claro que sí, necesitan alimentarse. Las ovejas están dentro del redil y cuando escuchan la voz del pastor, salen del redil. ¿Salen a través de qué? A través de la puerta. Y salen para encontrar pastos, para alimentarse. Nuevamente, la puerta sirve para filtrar. En este caso, va a filtrar el lugar correcto por donde la oveja tiene que salir. Es terriblemente peligroso, hermano, que una oveja se salga por un hueco. Porque usted sabe lo que pasa con las ovejas cuando se pierden. Las ovejas son inútiles, hermanos. Las ovejas no tienen cuernos, no tienen dientes así como del perro o del tigre, no tienen garras con que se puedan defender, tienen mala vista. ¿Qué cree que le puede pasar a una ovejita que se salga, que se le escape al pastor del redil por un hueco? Alguien va a comer cordero asado. Es terriblemente peligroso que una oveja se salga por otro lugar que no sea la puerta. Cada vez que sale por la puerta es porque el pastor está ahí, porque él es el que le abre la puerta. Pero si usted ve una oveja, la puerta cerrada y la oveja fuera, hermano, esa oveja, si no le encuentra el pastor antes, esa oveja sin duda, tras de eso, hermano, las ovejas son tan tontitas que no pueden encontrar pasto por sí solas. El pastor las tiene que llevar donde están los pastos. No pueden encontrar agua por sí solas. El pastor las tiene que llevar a que tomen agua. Si no se la come un lobo, se muere de hambre o de sed. ¿Todo por qué? Por salirse por otro sitio que no fue la puerta. Nosotros tenemos hambre por aprender, ¿sí o no? El ser humano de por sí, dentro de la naturaleza que Dios nos ha dado, queremos aprender. Investigamos, conocemos y tenemos esa necesidad de pastos, llamémoslo así. La saciamos, por ejemplo, cuando leemos libros. Hablando de libros, hermanos, ¿tenemos la lectura de leer? ¿Tenemos el hábito de leer libros? ¿Usted sabe que en Europa se leen por lo menos 12 libros al año? Un libro por mes en promedio. ¿Cuántos libros lee usted al año? El Trome no cuenta como libro por aquello. Tampoco la revista de Magali. Libros. ¿Ya ve por qué nos engañan tan fácilmente? Porque nosotros, hermano, no somos muy preocupados por eso. Pero debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos. Nosotros aprendemos incluso cuando abrimos el periódico y leemos una noticia o qué sé yo. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo que una noticia en El Comercio que decía cómo enfrentar la homosexualidad o cómo enfrentar las dudas sobre homosexualidad con respecto a tus hijos en El Comercio, y me llamó mucho la atención. Dije, bueno, vamos a ver qué dice el artículo. No es noticia, es un artículo donde un psicólogo, no sé quién, estaba hablando y decía, bueno, lo que tú tienes que hacer es sentarte a hablar con tu hijo. Hasta ahí vamos bien. Y cuando te sientes a hablar con tu hijo, muéstrale que la naturaleza humana
no siempre es de hombre hacia mujer y de mujer hacia hombre, que de vez en cuando va a haber de mujer a mujer y de hombre a hombre, que tiene que aceptarlo, que tiene que no negarlo, sino más bien vivirlo, y que tiene que ser tolerante ante esto. Tolerante significa apoyarlo, porque para el movimiento gay tolerante no les basta con que tú digas, bueno, ¿qué me importa? Tolerante para ellos es si le tienes todo su apoyo. Si no tienes todo su apoyo, tú eres un intolerante, que eso no es en realidad la definición de tolerancia. Bueno, páselo por el filtro. ¿Es conforme a la enseñanza de Jesús? No nos enseña lo mismo que Jesús. Pero si yo soy una ovejita y abro esa noticia y me olvido que tengo que salir por la puerta y me salgo por este hueco de acá y, sí, no, hijito, ven, siéntate, y le hago caso a todo lo que leí ahí, en lugar de encontrar verdes pastos, me voy a encontrar al ladrón. Y el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Hermano, la puerta nos muestra la dirección que nosotros debemos tomar en cualquier forma que nosotros queramos pensar. Vaya conmigo a 1 Corintios 4:6, por favor. 1 Corintios 4:6. Vea lo que dice. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Vea lo que dice Pablo. Para que en vosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos por otros. Vea lo que dice Pablo, que nosotros debemos aprender ¿a qué? A no pensar más allá de lo que está escrito. Y esto no significa, hermano, que nosotros nos quedemos en la mediocridad o que no te podamos explorar. Porque Dios ha creado este mundo para que nosotros lo exploremos. Pero significa que todo pensamiento yo lo tengo que filtrar a través de lo que está escrito. Significa, hermano, que si yo aprendo algo, tengo que asegurarme que respete lo que está escrito. Significa que si yo, hermano, me voy a proponer conocer, qué sé yo, en el trabajo, o por ejemplo una capacitación en tu trabajo, y lo que te enseñan es a maquillar la contabilidad de tal manera que tu empresa pueda tener dos contabilidades diferentes, una frente a la SUNAT, que está la empresa casi en quiebra para no pagar impuestos, pero la contabilidad real muestra que sí hay muy buenos dividendos, y eso es lo que te quieren enseñar. Eso no está conforme a lo que está escrito. No lo tengo que hacer de esa manera. La oveja que sale por la puerta, hermano, sí puede vivir. Algunos se preguntan y dicen, ¿no será demasiado restringida la Biblia? ¿No será que necesito un plan B, una puerta más? No, hermano. Vea lo que dice en el versículo 9. Vea lo que dice sobre la oveja. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, hablando de la oveja, vea, lo primero que recibe, ¿qué es? La oveja que acude a él como por puerta será salvo. Yo no necesito filosofías de, ¿cómo es que se llaman estos? Se me fue el nombre. Estos de que, ya hasta se me fue la ubicación. Que usan bastante términos filosóficos de nueva era. Nueva Acrópolis, ya, ahí está. Que en la nueva Acrópolis están dando un curso sobre paternidad.
Voy a ir a aprender, que están enseñando un curso de cómo ser feliz en la vida. Hermano, yo no necesito nada de eso. Yo necesito la puerta, me basta a mí. Yo no necesito las teorías de los testigos de Jehová sobre cómo ellos son salvos. Yo no necesito las teorías de los mormones de cómo ellos son salvos. Yo nada más necesito lo que la puerta me dice sobre cómo puedo ser salvo. Después dice, saldrá y entrará. Esto nos habla de libertad. Hermano, el que acude a Cristo vive en libertad. Nosotros, hermanos, por ejemplo, antes de repente nosotros pensamos y decíamos, no, si yo soy cristiano no tengo que comer chancho. Y de repente aquí estoy pisando puntos delicados. No tengo que comer chancho, porque la última vez que hablé de esto se me armó un broncón en medio de la prédica. Pero voy a la palabra y Pablo dice, ninguno os juzgue por comida o por bebida. Vemos que a Pedro Dios le bajó un manto en la visión y ¿qué le dijo? Mata y come. Pero Señor, todo lo que está ahí es inmundo, nunca lo he comido. No llames inmundo a lo que yo he santificado, porque aquello de inmundo y santo se cumplió en Cristo Jesús. Hoy se puede comer su rico pan con chicharrón, ¿no es cierto, Vanesita? Día del chicharrón dice que fue. Nosotros ahora vivimos en la libertad. Ya no necesitamos hacer obras para nuestra salvación. Hermano, es angustiante cuando una oveja piensa que la salvación depende de él mismo. Porque nuestras fuerzas se cansan. Nos sentimos frustrados porque, como dijo Pablo, todo lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y todo el mal que no lo quiero hacer, eso termino haciendo. O sea, si la salvación descansara en nosotros mismos, hermanos, sería frustrante. No tendríamos libertad. Pero el cristiano dice la palabra que el que pasa por la puerta, sale y entra como Pedro por su casa. Vive en libertad. Y en tercer lugar, ¿qué más nos dice? Que hallará pastos, comida. Entonces, hermano, el pasto es lo más importante para una oveja. A la oveja no le interesa el Galaxy S6, no le interesa nada de eso. A la oveja lo único que le interesa es tener. Y Jesús dice que el que sale y entra por mí, hallará. ¿Por qué? Porque el buen pastor lo está guiando. La oveja no lo halla por sí mismo, pero si sale por la puerta, significa que está yendo atrás del pastor. Hermano, la satisfacción de nuestra alma, la llenura de nuestra alma, solamente puede estar en Cristo Jesús. Vea lo que dice el Salmo 103, creo que todos lo conocemos, dice así: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y aquí comienza: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos, hermano. No necesitamos acudir a pensamientos de otros maestros que nos quieren enseñar lo que la Biblia ya nos enseña. Si la Biblia enseña sobre un tema, eso debe ser lo que a nosotros nos debe conformar. No debemos ser, hermano, como le sucedía a los efesios y a toda la iglesia primitiva, que venía gente diciendo: no, si tú no te circuncidas, no sirve tu salvación. No, nosotros nos tiene que bastar Cristo, porque es tremendamente peligroso salirse por un lugar que no sea la puerta. Hace muchos años, cuando recién estábamos comenzando la iglesia,
había una jovencita entre nosotros que de repente los que tienen más tiempo, no digo los más viejos, los que tienen más tiempo con nosotros, de repente la recuerdan. Ella se llamaba Dalma. Un día nos vino diciendo que unos maestros de la sinagoga de Satanás, de aquí de la iglesia de la diosa madre, la que está entre Foz y Venezuela, nos vino diciendo que había escuchado sus mensajes, había escuchado sus predicaciones, y que eso era lo que ella creía que era verdad. ¿Sabe, hermano? Con el dolor de mi corazón, robaron a esa oveja. A pesar de que nosotros le advertimos que eso no era lo que marcaba a Jesús. A pesar de que nosotros le advertimos que ese no era el camino, no era pasar por la puerta. Esa enseñanza no entró por la puerta, porque este hombre se hace llamar Cristo en la tierra, un chinito. Porque dice que Dios es hombre y que hay una diosa madre, y comienza a torcer las escrituras horriblemente. Y ella, por no socorrerse en la puerta, por no conformarse a lo que estaba escrito en la Biblia, se fue. Yo no puedo decir ahorita si ella es o no oveja del Señor, porque todavía tiene vida. Sigo orando por ella para que un día pueda regresar. Pero lo cierto es que esa es una muestra de lo que pasa cuando una oveja se olvida que tiene una puerta, y que solamente a través de esa puerta debe permitir que entren maestros, y solamente a través de esa puerta debe salir ella. Fuera de eso, hermanos, el ladrón viene para matar, para robar y para destruir. Pero vea lo que dice Jesús: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Así que, hermanos, podemos concluir que ante el caos de voces de los que se llaman pastores, maestros, aún profetas y apóstoles como los tenemos hoy en día, y nuestra desesperada súplica, que nosotros decimos: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Tenemos una respuesta, tenemos un ancla que es segura. Tenemos a Cristo Jesús, que Él es el verdadero pastor. Él es la puerta que va a cuidar que los verdaderos pastores entren. ¿Y cómo se van a caracterizar los que entran? Porque pasan por la puerta, tienen su doctrina y su forma de vida conforme a Cristo. Y también nos va a mostrar la puerta, que es el lugar por donde nosotros podemos salir a aprender, a conocer, a saber. Y así el Señor Jesús, hermano, no nos deja desprovistos en medio de esta vida. Nosotros, Él protege nuestra entrada y protege también, ¿qué? Nuestra salida. Podemos confiar en la puerta. Toda vez que un cristiano ha confiado en la puerta, hermano, el Señor nunca ha fallado. Pero toda vez que un cristiano se ha brincado la puerta, créame que hay problemas. Utilicemos la puerta para instruir a nuestra familia. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pasar por la puerta. ¿Cómo ellos van a ser sabios en medio de un mundo tan difícil? Enseñándoles a utilizar esa puerta. Él es la puerta. Toda oveja hace bien invirtiendo tiempo en un estudio serio y sistemático de las Escrituras. Nunca nadie pierde tiempo por decirme que él estudiando la palabra, porque eso te va a ayudar a tener un buen discernimiento para saber diferenciar entre el verdadero y el falso. Porque recuerda que mientras que Cristo te quiere dar vida, el falso lo que quiere es robar, matar y destruir.